Bueno, vamos a hablar primeramente que nada sobre el Staphylococcus aureus. Si ustedes recuerdan, Staphylococcus era su morfología, según su clasificación a la morfología, iba a estar en formas de racimos de uvas, como se pueden dar cuenta aquí, en forma de racimos de uvas. Por eso les puse una imagen de un racimo de uvas para que ustedes se lleguen a acordar más fácilmente. Si ustedes ven en esta imagen, pues se ven cómo se dan estas agrupaciones en forma de racimos de uvas. Y pues obviamente, eh, Staphylococcus aureus pues suena más como niño, entonces es un gran positivo. Y se ve, también podemos pues clasificar lo que es un gran positivo por el tipo de coloración de esta tinción. Aquí vean cómo se ve, este es en el microscopio, pero más alejado la vista, y se puede ver esta agrupación de los cocos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, principalmente sobre el Staphylococcus aureus. ¿Qué es? Pues es una bacteria gram positiva, que ya habíamos dicho hace rato, y que va a ser cocos, agrupaciones, que se le va a llamar forma de racimos de uvas. Y luego, algo que es en particularidad Staphylococcus aureus y que se deben de acordar y aprender muy bien, es de que este va a ser catalasa y coagulasa positiva. ¿Qué es lo que pasa? En catalasa, cuando nosotros hacemos una obtención de muestra de Staphylococcus aureus, por ejemplo, en un agar de sangre, y crece la colonia de bacterias, porque cada puntito son colonia de bacterias. Entonces nosotros agarramos tantita muestra de estas colonias de bacterias, lo ponemos en un portaobjetos y lo arrastramos todo. Se puede decir que lo arrastramos toda esa bacteria en todo ese portaobjetos. Nosotros le vamos a echar peróxido de hidrógeno y entonces, si hace burbujitas, es que es catalasa positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el peróxido de hidrógeno se va a convertir en oxígeno y en agua. Entonces eso es lo que provoca en esa muestra. Nada más que aquí se me olvidó traerles una imagen, pero eso es lo que pasa. Y luego, y la coagulasa positiva es cuando se ponen en dos muestras y cuando hay precipitación de la fibrina, pues ese es un coágulo. Si ustedes recuerdan los factores de coagulación, pues está interviniendo lo que es la fibrina, el plasminógeno y todas esas factores de coagulación. Y entonces, en ese caso, pues Staphylococcus aureus, pues es eh, coagulasa positivo, porque sí provoca ese coágulo de fibrina. Y también catalasa positivo. Entonces, es el único bacteria o es la única bacteria que va a ser ambos positivos. Y luego cuando nosotros hacemos el crecimiento de esta bacteria en un agar sangre, pues vamos a ver que cuando crezca, ya después de 24 horas o de 2 días, vamos a ver que va a crecer de esta particularidad, de este color doradito. Si ustedes observan, se ve como tipo dorado. Esto que se ve dorado es por los pigmentos carotenoides que llegan a producir esta bacteria. Y es por eso que se le da este color dorado en el momento de que crecen estas bacterias. Y entonces también, en vez de decirle Staphylococcus aureus, también se le llama Staphylococcus dorado. Y es una pregunta muy casual que llegan a preguntar en los exámenes departamentales. ¿En dónde puede vivir? Puede vivir en piel como nariz y garganta y el Staphylococcus aureus es el más virulento. Como hace rato les había mencionado que también tenemos otros tipos de estafilococos, que es otro conocido como el Staphylococcus epidermidis, que está habitualmente en nuestra piel, pero que ese no nos causa daño, es propiamente de nosotros. Ahora,
vamos a ver que tiene factores de virulencia este Staphylococcus aureus, y como todo, pues son las proteínas de adhesión. Si ustedes recuerdan, las proteínas de adhesión, pues puede ser, primeramente que nada tenemos la cápsula, que esta lo que nos va a ayudar es evitar la fagocitosis. Luego tenemos la proteína A, que va a bloquear los anticuerpos. Luego tenemos la coagulasa, que habíamos dicho que era coagulasa positivo, y entonces va a formar la fibrina, y que nos va a proteger, esta al formar la fibrina, pues va a proteger a la bacteria de eh, no ser eliminada, para que no se elimine dentro de nuestro cuerpo. Entonces, al ser coagulasa, pues provoca un coágulo de fibrina, y esto va a proteger a la bacteria, haciendo que pues se haga más resistente. Eh, Otro de los factores de virulencia es de que va a tener también toxinas, pero aquí va a tener varios tipos de toxinas, y estos varios tipos de toxinas van a ocasionar diferentes enfermedades, y deben de ustedes ver muy bien y aprenderse muy bien sobre esta bacteria, porque va a ocasionar muchas enfermedades que se pueden confundir con otro tipo de bacteria que también se pueden llegar a confundir, que ahorita la vamos a ver también, pero apréndanse muy bien Staphylococcus aureus para que no se lleguen a confundir. Por ejemplo, tiene toxinas exfoliativas. Exfoliativas significa, es como cuando ustedes echan mascarillas exfoliativas por ejemplo, cuando se exfolian con café o con azúcar, pues están exfoliando su piel, ¿no? Entonces, en este caso ya patogénico, hace que haya una inflamación en la piel y todo, y va a provocar la enfermedad o el síndrome de la piel escaldada, porque son como pequeñas exfoliaciones que se pueden observar en la piel. Por eso se llama toxinas exfoliativas. En este caso las toxinas exfoliativas van a ser dos: la toxina exfoliativa A y la toxina exfoliativa B, A y B. Y luego vamos a tener enterotoxinas. Las enterotoxinas ya habíamos hablado que estas van a colonizar lo que son los enterocitos, lo que va a provocar un cambio de conformación del lugar, provocando este cambio de iones y todas eh, esta fisiología que ya habíamos hablado, y pues iba a provocar diarrea, todas esas cosas. Entonces, ¿por qué se da entonces este Staphylococcus aureus? También se va a dar por comida que esté intoxicada o tenga este tipo de bacteria. Luego tenemos la toxina uno, se le llama así, toxina uno. Esta toxina va a provocar el síndrome de shock tóxico. Nada más que aquí le puse choque tóxico en español, pero por lo regular se le conoce como síndrome de shock tóxico. Luego vamos a tener citotoxinas que se van a destruir las células, que son leucocitos y eritrocitos. Y muchas toxinas actúan como superantígenos, que estos superantígenos es llamar a más leucocitos y tener más función a estos. Bueno, ya hemos hablado sobre la cápsula. La cápsula, pues, nos va a inhibir la quimiotaxis, es decir, que atraiga más componentes del sistema fagocítico y mononuclear. La capa de limo nos va a ayudar a facilitar la adherencia a cuerpos extraños, es decir, que se va a adherir a nuestra piel o a ciertas estructuras que ya habíamos dicho. Luego tenemos los peptidoglucanos, que esto nos va a proporcionar estabilidad osmótica, y que pues obviamente propiamente el peptidoglucano iba a ser parte de la membrana plasmática, y pues este es propiamente la barrera osmótica. Luego tenemos el ácido teicoico, que nos va a ayudar a unir a la fibronectina. Por eso interviene en lo de la coagulasa positivo. Luego tenemos la proteína A, que esta proteína A es muy importante y que lo llegan a preguntar porque es un quimioatrayente leucocitario, y que pues este nos va a ser importante también en la intoxicación alimentaria.
Luego tenemos las varios tipos de toxinas que hace rato habíamos hablado, pero las vamos a explicar más a detalle. Por ejemplo, las citotoxinas van a ser tóxicos para muchas células, incluidas eritrocitos, leucocitos y demás células. Luego tenemos las toxinas exfoliativas, que hace rato les dije que era la A y la tipo B, nada más que aquí es ETA y y luego tenemos enterotoxinas, que las enterotoxinas van a ser de la A hasta la E, y esto va pues obviamente a perjudicar el tracto gastrointestinal. Ahora, estas enterotoxinas que son de la clasificación de la A a la E, o sea, A, B, C, D, E, entonces van a actuar como superantígenos. ¿Y qué es la función de los superantígenos? Van a estimular la proliferación de células T y la liberación de citocinas y así tener un proceso inflamatorio en los mastocitos y así aumentando el peristaltismo intestinal. Y obviamente como hay iones, pérdida de iones y todo, entre otras cosas, pues va a haber pérdida de líquidos. Entonces pierde como que la osmolaridad en esa parte de los enterocitos y entonces pues hay pérdida de líquidos y también va a provocar lo que son náuseas y vómitos. Ahora tenemos el otro síndrome, que es el síndrome de shock tóxico, que este va a ser causado por la toxina 1, que ya habíamos dicho, que también va a ser un superantígeno que va a estimular la proliferación de las células T y liberación de citocinas, pero que produce fugas y destrucción celular de las células endoteliales. Ahora, esta bacteria va a tener 5 enzimas. Ya habíamos dicho que las enzimas pues todas van a tener el término asa, si ustedes se dan cuenta, coagulasa, hialuronidasa, fibrinolicina y lipasas. Asa significa que va a catalizar algo, o sea, va a terminar eliminando algo. Entonces, coagulasa es que convierte el fibrinógeno en fibrina, o sea, hubo una lisis allí, convirtiéndolo de un estado a otro, fibrinógeno en fibrina. Luego tenemos hialuronidasa, que hidroliza los ácidos hialurónicos en el tejido conectivo. Luego tenemos la fibrinolicina, que disuelve coágulos en fibrina. Luego tenemos las lipasas, que va a hidrolizar lípidos, o sea, degrada lípidos. Y nucleasas, que degrada el ADN o hidroliza el ADN. Bueno, ese es el síndrome de piel escaldada que hace rato les mandé. Y pues ustedes se dan cuenta que se llega a ver este eritema y que puede ser un proceso inflamatorio y que después termina en un proceso de descamación de la piel. Como se puede ver aquí, se puede ver la descamación de estas partes y de estas partes del cuello de este bebé. Y habíamos dicho que el síndrome de piel escaldada se daba por las toxinas exfoliativas, que ya les hice una correlación de exfoliación, exfoliativa, exfoliación. Por eso y tiene esa piel escaldada. Y pues estas toxinas exfoliativas son dos, que iba a ser la toxina exfoliativa A, toxina exfoliativa B. La toxina exfoliativa A es termosensible a un gen asociado a un fago y la B es termolábil a un plásmido. Bueno, vamos a hablar propiamente de las enfermedades. Tenemos las infecciones cutáneas, enfermedades mediadas por toxinas y infecciones graves. Dentro de ella hay infecciones cutáneas y las infecciones graves. Estas dos se le conocen como supurativas. Son infecciones supurativas. Y estas, pues no prácticamente no son superativas. Bueno, las infecciones cutáneas más comunes, pues tenemos el impétigo. Se le conoce también como el impétigo ampolloso, que son pequeñas ampollas, como se puede ver en este labio, se pueden ver esas pequeñas ampollas. Y puede aparecer en toda la cara también, y ese se le llama impétigo ampolloso. Ahora, foliculitis significa que va a haber del folículo piloso o cualquier folículo puede estar debajo de la piel, va a haber pus.
y entonces nos va a provocar como en esta parte de la barba, que están en los folículos pilosos, y entonces ustedes pueden observar que pues tiene pus. Todos estos como granitos pues son foliculitis, o sea, inflamación de los folículos, pero obviamente pues es pus debajo de la piel o de los folículos. Y ahora, los folículos en el ojo, ¿cómo se llama? O pues se le dice con pus debajo de la piel, pero en el caso del debajo del párpado, en esta área, pues eso se le va a llamar orzuelo, orzuelo. Luego tenemos los forúnculos, los carbúnculos y las infecciones en las heridas. Luego tenemos infecciones graves, perdón. Tenemos la bacteriemia, que ya son propiamente bacterias en la sangre. Endocarditis, que son propiamente bacterias que ya están más que nada en las válvulas tricúspide. Luego tenemos las neumonías, y las neumonías puede ser de aspiración de secreciones o diseminación hematógena, es decir, que hubo una bacteriemia y de allí pudo pasar al pulmón, y por eso es que pudo haber una diseminación hematógena. ¿Y cómo se puede ver en los rayos X? Pues hay un infiltrado en el parénquima que se puede ver como consolidación de un absceso. Y luego también tenemos osteomielitis, que es ya propiamente que llegó a los huesos la infección o de esta bacteria, y entonces hay una inflamación de estos huesos. Y la artritis séptica, pues también, ahí como hay constantes cambios, pues puede entrar la bacteria. Y luego tenemos las enfermedades mediadas por toxinas, que ya hemos dicho otra vez, síndrome de las pieles escaldada, y va a ser por las toxinas exfoliativas. Luego la intoxicación alimentaria iban a ser por las toxinas de la A a la E, las enterotoxinas. Y luego tenemos el síndrome de choque tóxico, que es causado por la toxina 1. Y esta va a ocasionar fiebre, hipotensión, exantema y falla multiorgánica. Bueno, aquí les dejo unas tablitas que ustedes pueden consultar más adelante ustedes, pero es lo mismo que ya les acabo de explicar. Es de cómo se da cada cosa, cada infección supurativa y no supurativa. Luego tenemos las especies de estafilococos coagulasos negativos. Recordemos que la Staphylococcus aureus era catalasa y coagulasa positivos. Acuérdense, es positivo para los dos, tanto coagulasa como catalasa. Pero hay especies y que era el único, les dije, pero hay especies de estafilococos que no van a ser positivos. Por ejemplo, el epidermidis es un catalasa negativo, digo, coagulasa negativo. Y entonces, pues, ¿cuáles pueden provocar? Pues infecciones de heridas, infecciones de tracto urinario, como Staphylococcus saprophyticus, que es lo que puede, otro tipo de estafilococos. También infecciones por catéter y derivación. Esto lo puede ocasionar el Staphylococcus epidermidis, que al momento de colocación de un catéter y como está inmunodeprimido un paciente, pues puede llegarse a presentar ahí los Staphylococcus epidermidis y pues ocasionar una infección en el catéter. Y luego también infecciones en los dispositivos protésicos, más que nada en prótesis, como válvulas y entre otros tipos de prótesis. Mira, luego tenemos otra manifestación clínica, que es el shock tóxico, el síndrome de shock tóxico, que habíamos dicho que iba a ser por la toxina 1, SST1. ¿Cómo se da esto? Va a haber un inicio brusco, una falla multiorgánica, es decir, un inicio brusco puede en presentación de un eritema rápido, pueden presentar este tipo de eritema, rasgaduras,
y puede presentar una falla multiorgánica. Multiorgánica significa pues que va a presentar fallas, suponer, en el riñón, en ciertas partes de nuestros órganos. Y luego también puede haber una descamación, pues obviamente habíamos dicho hace rato que puede haber una descamación, como se puede observar en esta imagen, en esta mano. En el shock tóxico es muy característico que haya una descamación de las plantas de las manos, digo, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y otra cosa es el síndrome de la piel escaldada, que también va a haber descamación, pero aquí va a ser en todo el cuerpo. Y luego tenemos otra manifestación que se le llama púrpura, que se puede observar estas manchas púrpuras, que pues ahí hay una hemólisis presente de las bacterias. Luego, ¿cómo vamos a hablar sobre el diagnóstico? Aquí me confundí, no sé por qué, pero en el diagnóstico, hagan caso acá, bueno, en este, vamos a tener tres tipos de agares. Vamos a tener el agar sangre, que es este, el que en donde las bacterias o las colonias, al momento de que ya crecieron, pues se van a presentar este tipo de coloración dorada, por eso se le llama Staphylococcus dorado o Staphylococcus aureus. ¿Por qué se da? Por los pigmentos carotenoides que ya habíamos hablado hace rato. Y luego tenemos el agar salmanitol. Este agar salmanitol pues está hecho de sal, pero sin embargo, cuando hay Staphylococcus aureus, pues empieza a tener otra coloración, otra coloración. Entonces el crecimiento de Staphylococcus aureus pues se ve aquí claramente lo que es de otra coloración, que es de parte amarilla. Y luego tenemos el agar cromogénico, en el que nosotros ponemos la muestra de Staphylococcus aureus y se va a ver de estos colores. Más que nada se va a ver dorado en esta parte. Y luego tenemos la prueba de catalasa positivo. Agarramos un cachito o una colonia, un puntito o varia, y lo pegamos en nuestro portaobjetos, o sea, lo arrastramos toda la bacteria, así, aquí, y le echamos el peróxido de hidrógeno y tiene que hacer burbujitas, porque el peróxido de hidrógeno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a convertir en agua y en hidrógeno, y en oxígeno, por eso se forman estas burbujitas. Y cuando se forma esto es positivo y entonces es característico y único del Staphylococcus aureus. Y luego tenemos otra prueba en la que se condensan dos muestras de plasma y dejamos una prueba de Staphylococcus aureus y al momento de que se precipita un coágulo de fibrina, entonces es una coagulasa positiva. Bueno, ¿cuáles van a ser su tratamiento de la Staphylococcus aureus? Van a ser oxacilina, dicloxacilina. También va a ser clindamicina y ya algo más fuerte en caso de que sea resistente a todos los antibióticos, pues va a ser vancomicina. Recordemos que este Staphylococcus aureus pues va a ser resistente mucho a la penicilina, en un 85%. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, creo que no. Vale. Entonces ustedes recuerden que Staphylococcus aureus pues va a provocar, de acuerdo a sus toxinas, si ustedes recuerdan, cuatro enfermedades. El síndrome de la piel escaldada, la intoxicación alimentaria por las enterotoxinas, el síndrome de shock tóxico, este, y nada más.
Y su diagnóstico, pues también es fácil. Ya habíamos hablado que es por medio de la catalasa, por medio de la coagulasa, y el más fácil, pues es medios de cultivo, en agar sangre, en cromogénico o en agar salmanitol. Ahora vamos a hablar sobre el Streptococcus pyogenes. ¿Alguien me puede decir qué es el Streptococcus pyogenes? ¿O qué han escuchado sobre ello? ¿O no han escuchado? No, yo no. Bueno, el Streptococcus pyogenes es la bacteria más abundante en la faringe, que es la causante de las primeras faringoamigdalitis bacterianas. Sin embargo, recordemos que el 75% de las faringoamigdalitis pues van a ser virales, el 75%. O sea, prácticamente todas las faringoamigdalitis van a ser virales. Sin embargo, va a haber un 15% que va a ser faringoamigdalitis bacterianas. ¿Y cómo vamos a saber que es bacteriana? Pues vamos a saber más adelante cómo identificarlo. Y también, pues hay unos criterios de Centor que nos va a decir que la clasificación o división de entre distinguir una faringoamigdalitis bacteriana y una faringoamigdalitis viral, pero la mayor parte de las faringoamigdalitis que se presentan en las clínicas, pues van a ser virales. Entonces, por eso se dice y se hace concientización en la gente, pues de que no todas esas faringoamigdalitis no se debe de tomar antibiótico, porque si no vamos a hacer una resistencia a los antibióticos más adelante. Ya cuando realmente requieren el antibiótico, pues no les va a funcionar. Y van a necesitar un antibiótico mucho mayor fuerte y pues un antibiótico mucho mayor fuerte, pues también tiene consecuencias. Bueno, para el Streptococcus piógenes, igual hay varios tipos de estreptococos. Hay Streptococcus piógenes, Streptococcus angineus, Streptococcus agalactiae, Disagalactiae, Streptococcus mutans, que es la de la placa bacteriana de los dientes, Streptococcus dysgalactiae. Bueno, hay varios tipos de estreptococos, pero el más importante es el Streptococcus piógenes y el Streptococcus agalactiae. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos un exudado, cuando un doctor manda un exudado, cuando nosotros mandemos un exudado a una persona, pues nos van a decir en el estudio, ¿es un estreptococo del tipo A o es un estreptococo del tipo B? Entonces, si en el estudio nos dice, como nosotros que vamos a estar leyendo esos estudios, y si nos dice, es un estreptococo del tipo A, pues entonces vamos a saber que es un estreptococo del tipo A. Y entonces, si es un estreptococo del tipo A, pues ¿qué enfermedades nos pueden provocar estos? Ah, pues obviamente una faringitis, que por eso nos mandamos a hacer un exudado. Luego, infecciones de la piel, nos puede dar escarlatinas, erisipela, todas esas cosas. También nos puede dar infecciones de tejidos blandos como celulitis. Una bacteriemia, fiebre reumática, que es lo más característico de estas faringitis, que si no se curan antes las faringitis, nos pueden dar fiebre reumática e incluso después ya algo grave, glomerulonefritis aguda, o sea, inflamación de los glomérulos, pero ya aguda. Y tenemos, si nos dicen en el estudio que ese paciente tiene estreptococos del tipo B, pues está hablando de Streptococcus agalactiae. Y entonces, ¿qué enfermedades puede provocar? Pues puede provocar una enfermedad neonatal, puede provocar endometritis, inflamación del endometrio, infecciones de heridas, infecciones del tracto urinario, bacteriemia, puede provocar neumonía, infecciones de piel y tejidos blandos. Esa es la clasificación de Lancerfield. Yo les voy a decir una anécdota. Yo cuando era un poco, tenía que 13 años,
iba a la secundaria, un día de repente se me inflamaron las amígdalas. Yo de chiquito siempre tenía las amígdalas inflamadas, pero pues era constantemente porque me enfermaba. Era muy niño defectuoso, se puede decir, ¿no? Y y de repente, cuando tenía 13 años, agarré agua y de repente se me inflamaron las anginas, lo que le dicen las personas normales, ¿no? Bueno, se me inflamaron las amígdalas. Y, y, y me llevaron al doctor porque se me habían inflamado demasiado, o sea, con el grado de tal que se llegaron a inflamar, hasta llegar a este tipo. Están las amígdalas aquí, ¿no? Y se llegaron a inflamar hasta llegar más así cerrado, y la campana apenas así, o sea, la úvula, llegando así ya a obstruir la vía aérea. Yo no sentía, nada más lo que sí pasaba era que yo roncaba, y esa es una de las alteraciones que pueden tener estas personas. Pues obviamente que pueden roncar en la noche porque no pueden respirar perfectamente, y entonces yo presentaba eso. Y entonces me llevaron al doctor y dijo la doctora, no, pues yo tenía exudado blanquecino. Entonces me decían, no, pues se me hace que es más bacteriano. Bueno, yo me acuerdo que dijo la doctora. Y entonces dijo, no, pues vamos a hacerle un exudado. Y ya me hacen el exudado. Y a la semana me entregan el resultado y pues ya hasta los volví a revisar. Y les voy a mandar foto porque apenas los acabo de revisar también porque como para darme una explicación de ello, ¿no? Y resulta que pues tenía estreptococos, estreptococos del grupo A. Y entonces ahorita estudiando medicina, pues ya me enteré o ya supe a qué se refería estreptococos del tipo A. Y pues entonces, yo tenía estreptococos del tipo A. Entonces tenía piógenes, estreptococos piógenes. Y pues resultaba que podía tener todas esas enfermedades como estas. Y pues siendo sincero, pues sí, yo tenía algunas de ellas, pues obviamente tenía faringitis. Lo que sí nunca llegué a tener fueron infecciones de la piel o tejidos blandos, eso sí no llegué a tener. Sin embargo, me hacían pruebas de sangre para ver si, ¿cómo se llama? Me hacían el de factor reumatoide y salí positivo. Y también yo tenía fiebres reumáticas y solamente tenía más que nada fiebres reumáticas. Y para acabar, pues este tipo de estreptococos se, se trata con penicilina B, digo, perdón, con penicilina. Y si no, pues se manda con amoxicilina. Pero sin embargo, yo era alérgico. Y entonces, ¿qué podían hacer? No había como que antibióticos que pudieran atacar directamente rápido, sino que tenía que utilizar macrólidos, o sea, clindamicina, claritromicina, eritromicina, pero el más fuerte pues es clindamicina. Y entonces me mandaban clindamicina y para esa edad también mandaban trimetoprim, que más adelante en farmacología van a ver por qué trimetroprina no me lo tenían que mandar a esa edad si yo estaba en pleno desarrollo, estaba en pleno crecimiento. Pero entonces me mandan clindamicina mm, por largo tiempo y sí me llegó hasta tumbar en la cama porque pues me llegó a lastimar el estómago y todo eso. Y ya les había platicado pues que la clindamicina es el primer medicamento que puede ocasionar colitis pseudomembranosa, que esas placas de Clostridium difficile. Bueno, y entonces me llegaron a provocar eso, pero afortunadamente pues se me quitó el Streptococcus piógenes y pues ya tengo una vida normal. Y es por ello y llegué a tener las amígdalas así recurrentes sin llegar a desinflamar hasta por un año y medio completo. O sea, nunca se me desinflamaron. Y entonces como remedio, pues los doctores del seguro, pues me dijeron que me operara. Y pues sí.
dije, pues no me quita nada con operarme porque si no, no voy a tener una vida normal. Y pues sí, me llegué a operar las amígdalas y pues ese fue mi remedio para poder dormir bien. Y esa es como una historia que ustedes pueden tomar, porque es lo que me pasó, una historia que pueden tomar para que ustedes estudien bien este tipo de bacteria, para que vean que sí es muy importante estudiarla. Y bueno, vamos a seguir. Ah, también yo le explicaba a los doctores que yo tenía, aparte de las amígdalas inflamadas y faringitis, yo tenía diario, me exponía al sol. O hay personas que si se exponen al sol, les da temperatura en las articulaciones o cualquier otro lado. Pero si están en frío, hay personas que si están en frío, también les da temperatura. Pero pues yo era del el típico caso que si yo me exponía al sol, me empezaba a dar temperatura. Entonces, tantito que me exponía al sol, me empezaban a doler las articulaciones de las rodillas y otras articulaciones. Y empezaba con una fiebre ya más mayor a 38 grados centígrados. Un día llegué hasta los 39 casi 40 que ya estaba delirando, pero ya eran así que si me exponía al sol diario me daba temperatura. Y eso es lo que me llegaba a pasar. Si eran terribles las temperaturas. Bueno, seguimos. Los estreptococos, como la otra vez habíamos hablado en otra bacteria que ya habíamos dicho de ella, pues van a ver alfa hemolítica y beta hemolítica y gamma hemolítica. Esos se van a presentar en los agares. Más que nada, el Streptococcus pyogenes va a ser del tipo beta hemolítico. ¿Qué va a ser este Streptococcus pyogenes? Va a ser ¿cómo se escucha? Se escucha como niño, ¿no? Habíamos dicho. Y entonces va a ser un gran positivo. Se va a disponer en cadenas, como ya habíamos platicado en la primera clase, que Streptococos significa que se van a disponer en forma de cadenas, los cocos. Este va, va a ser catalasa negativo. Y luego va a ser en beta hemolítico en agar sangre. O sea, aún así, si en un agar sangre va a ser hemólisis, pues imagínense en una persona que tenga sangre, pues obviamente va a ser también hemólisis. Luego pertenece al grupo A de Lancelfield y va a ser exclusivamente en el humano. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Vamos a tener varios. La proteína M, que nos va a evitar la fagocitosis asociada pues a la fiebre reumática, y es lo que llegan a preguntar en los exámenes. También tenemos la cápsula de ácido hialurónico, y otro dato que también llegan a preguntar en el examen es la streptolicina O y S, que estos pues obviamente destruyen eritrocitos y leucocitos. Imagínense qué es lo que nos hace si contraemos esta bacteria, o más bien qué me hizo a mí, pues va a destruir eritrocitos y leucocitos. La streptolicina O y S es muy importante porque hay un estudio que se llama antistreptolicina o antistreptolicina S, que es como un medio de diagnóstico para identificar también este tipo de bacteria, además de los medios de cultivo. Luego vamos a tener las exotocinas pirógenas. Pirógenas significa que estas exotoxinas pirógenas van a provocar pirógenos endógenos y estos pirógenos endógenos nos va a provocar la fiebre. Y obviamente como causan fiebre, pues también pueden provocar algún tipo de exantema en nuestro cuerpo, por ejemplo la escarlatina y el shock tóxico. Luego tenemos otro factor de virulencia, en este caso tenemos la streptokinasa y la ADNasa, que esta nos va a facilitar la diseminación de la bacteria. Y bueno, ¿qué es lo que va a provocar dentro de las enfermedades? Tenemos enfermedades, infecciones supurativas e infecciones no supurativas.
Dentro de las infecciones supurativas que significa que van a producir pus. Tenemos la faringitis estreptocócica, que es la más común, que es la que me dio. También puede dar impétigo o pioderma, puede dar erisipela, celulitis, fascitis necrosante, o también le llaman mionecrosis, pero esa es la particularidad que llegan a preguntar en el examen, que pueden llegar a preguntar cuál es la bacteria que se le conoce como la come carne, y apúntenlo en sus notas, cuál es la bacteria que se conoce como la come carne, pues va a ser el Streptococcus pyogenes. Va a provocar bacteriemia, o sea, bacterias en la sangre, y shock tóxico estreptocócico. Y luego tenemos en las infecciones no supurativas la fiebre reumática. La fiebre reumática es mm, muy difícil que una persona, o sea, si una persona lo tiene, pues es sí o sí que va a afectar a su corazoncito y obviamente va a afectar las articulaciones. Es por eso que yo les decía que las fiebres me atacaban mucho en mis articulaciones. Lo que sí no sé, bueno, nunca me he checado es el corazón, pero las articulaciones sí me las he checado y pues sí he tenido algunos problemitas en ello. Y ya, bueno, en el corazón más que nada afecta lo que es las válvulas tricúspide y nada más. Y luego también otra de las cosas, la glomerulonefritis aguda, que puede provocar sangre en la orina, edema e hipertensión. Eso ya en casos muy graves, en las personas que no se llegan a tratar o que se trataron muy después. Luego la faringitis estreptocócica. ¿Cómo saber qué es una estreptocócica o qué es una faringitis bacteriana? Es que va a presentar primero dolor de garganta, es lo que más presenta. Luego, fiebre mayor a 38 grados centígrados, mayor o igual a 38 grados centígrados, va a presentar amígdalas de este tamaño. Cuando unas amígdalas estén demasiado grandes, se le llaman hipertróficas. Y eso es lo que ustedes deben de poner en el diagnóstico. Si llega un paciente, pues obviamente van a decir posible faringitis estreptocócica porque presenta amígdalas hipertróficas y todo lo demás que que llegaron a evaluar. Por ejemplo, presente exudado, en este caso, si las amígdalas presentan exudado, y adenopatías cervicales, es decir, los ganglios linfáticos inflamados en la parte de las cervicales, en la parte del cuello. Y si no presenta tos, es que es bacteriano, pero si presenta tos, es viral. Ustedes acuérdense de eso. Luego tenemos la otra, sí, propiamente enfermedad que causa lo que es el Streptococcus pyogenes, es la escarlatina. Vean, ¿cómo se llega a observar la escarlatina? Es un exantema puntiforme que se le puede llamar piel de lija. Si ustedes le tocan los cachetes a una persona así o el cuerpo, pues van a presentar este tipo de piel de lija. O sea, van a sentir ustedes la piel como rasposa. Y la característica de la escarlatina es que va a presentar, va a respetar más que nada la área peribucal, o sea, el área de la boca. Si ustedes observan esta imagen, no logran ver el exantema puntiforme en esta parte de la boca. Y a eso se le llama triángulo de Filatou. Y también no va a presentar este exantema en las manos. No van a presentar en las manos, ¿ok? Ahora, otra manifestación clínica
Y este sí los llegué yo a observar en mí, que se puede confundir con el, ¿cómo se llama? La Candida albicans, pero no. Es exudado blanquecino en la lengua, pero que puede presentar estos puntillismos de las papilas gustativas, más que nada de las filiformes, si ustedes se acuerdan, hay más papilas filiformes. Estas papilas que se llegan a observar, pues obviamente le dan un aspecto a la lengua como de fresa, y por eso se le llama lengua frambuesada, aframbuesada. Y luego también otra característica que yo también me logré a ver cuando yo tenía este tipo de bacteria, era que los brazos en los pliegues yo los tenía muy marcados, así, muy negros, negros. Yo los tenía muy marcados, ahorita ya no los tengo así, pero sí los tenía muy, pero súper marcados. Y eso significa pues que tengo este tipo de bacteria. Esa es una característica clínica, la lista. Y esto se le llama líneas de Pastia. También pueden presentar descamación en las palmas. No mucho como en el caso del Staphylococcus aureus, pero aquí sí va a ser un poquitito menos. Y eso por al haber inflamación, la fiebre, todo eso, en la parte de las articulaciones, como hay exantema, más que nada, pues puede haber este tipo de, al momento de desinflamar, pues llegar a este caso de descamación. Luego también puede provocar impétigo o pioderma, se le llama en este caso, en este Streptococcus pyogenes, se le llama más que nada pioderma. Y pues obviamente son ampollas, si ustedes pueden observar, son ampollas o pequeñas primeras vesículas que se llegan a vesículas o ampollas. Primeras vesículas llenas de líquido, después se forman como ampollas y después se cicatrizan, pero en forma de, ahí se me olvidó el nombre, en el que hasta que me acuerde, se los digo porque se me olvidó ahorita, o sea, ya lo tenía, pues se me acabo de olvidar. Bueno, hay cicatrización de las ampollas. Luego también tenemos otra manifestación, que es la erisipela, que es inflamación, más que nada es un eritema profuso de alguna parte de nuestro cuerpo, más que nada se presenta en las extremidades, por ejemplo, en este es el pie, y pues no hay como que muy delimitado, o sea, se puede presentar muy, muy difuso, o sea, se puede presentar como un mapa, y está muy difuso. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? A mí, como experiencia, a mí me mandaron un exudado faríngeo y eso lo pusieron en una placa de vitrio, digo, una placa de Petri, en donde pues era un agar de sangre y pues ahí vieron el crecimiento de colonias de mi exudado. Yo solamente me acuerdo que me sacaron muestra de mi faringe y lo echaron en un agar sangre. Bueno. De allí, pues obviamente hacen sus respectivos estudios para saber, obviamente, si tiene betamólisis en el cultivo agar sangre, pues significa que estamos hablando del Streptococcus pyogenes. También una prueba rápida para saber que es Streptococcus pyogenes, tenemos el antígeno estreptocócico. Luego tenemos las pruebas serológicas como la antistreptolicina O. Este es útil para la fiebre reumática y para saber si hay glomerulonefritis. Que habíamos dicho que las antistreptolicina O y S pues son propiamente derivadas de la fiebre reumática que hace rato lo estábamos revisando y que pues provocaban esto de la formación de los pirógenos endógenos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección? Va a ser la penicilina en una persona normal. También se puede dar amoxicilina y los alérgicos pues se le mandan macrólidos o cefalosporinas. En este caso, los macrólidos pues son clindamicina, claritromicina, eritromicina. Son tres. Y recordemos que siempre hay que tratar la faringitis porque
Eso nos va a ayudar a prevenir lo que es la fiebre reumática, porque ya hemos dicho que nosotros al prevenir la fiebre reumática, pues no va a haber complicaciones en el corazón y en las articulaciones. Es muy importante que nosotros ataquemos muy rápido la faringitis. Y por último, vamos a hablar del Streptococcus pneumoniae. Y eso es un tema ya más cortito. El Streptococcus pneumoniae la causa más frecuente o es la bacteria más frecuente que causa la neumonía en las comunidades. Es una bacteria pues que se abunda en los pulmones, que da neumonía. Bueno, el Streptococcus, como ya habíamos hablado en la primera clase, pues iban a ser, son cocos eh, que van a estar dispensados en forma de línea. Esto se le dice en forma de cadena y por eso se le llama así, Streptococcus. Ahora, si ustedes lo escuchan, Streptococcus pneumoniae, pues se escucha más como hombre también, y entonces es un gran positivo. Miren, el Streptococcus pneumoniae va a ser un coco gran positivo que se va a presentar en diplococos y que se le llaman pares en la Z. Miren, aquí en diplococos, es decir, un coco, dos cocos, y entonces se le llama diplococo. Otro coco, dos cocos, un diplococo. Y pueden observar aquí eh, en esta tinción cómo se ven todos los diplococos. Y pues al momento, pues también se le puede decir que es estreptococo porque pues, aunque sean nada más dos, están en forma de cadena. En este caso, el Streptococcus pneumoniae va a ser alfa hemolítico en agar sangre. Va a ser catalasa negativo, igual que el otro, el Streptococcus piógenes. Aquí va a haber un dato clave, que Streptococcus pneumoniae es el único de los estreptococos que va a ser encapsulado. ¿Para qué sirve el que esté encapsulado? Pues que sea más resistente. Bueno, es el principal causa de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y cuáles son los factores de virulencia? Tenemos la cápsula polisacárida, que esta nos va a evitar la fagocitosis y nos va a determinar la virulencia. Luego tenemos una proteína que se llama neumolicina, que nos va a dar el daño tisular y la inflamación. Esta es pregunta de examen. Llegan a preguntar mucho sobre esa proteína, que es la que, bueno, llegan a preguntar cuál es la que provoca la inflamación o daño tisular en una neumonía frecuente, pues va a ser la neumolicina. Luego tenemos la proteasa de inmunoglobulina A que facilita la colonización respiratoria. Luego tenemos los ácidos teicoicos, que estos van a activar la inflamación. Y recordemos que si no hay cápsula, la bacteria no va a ser virulenta. ¿Están de acuerdo? Y si hay cápsula, obviamente la bacteria es virulenta. O sea, que va a provocar más infección. Ahora, qué enfermedades causa el Streptococcus pneumoniae? Causa mucho más enfermedades que estas, pero ustedes lo pueden conocer como una nemotecnia, como MOPS. Una nemotecnia que ustedes se deben de aprender para que no se les olvide. Si bien es cierto, causa más enfermedades, pero las más principales son estas y que todos conocemos como las enfermedades MOPS. MOPS significa M de meningitis, O de otitis media, P de neumonía y S de sinusitis. Aunque debería de decir en español MONS, pero es MOPS, neumonía. Bueno, vamos a hablar más que nada de la enfermedad más importante en este caso de Streptococcus pneumoniae, pues es de la neumonía neumocócica, que va a provocar un inicio brusco
una fiebre alta, escalofríos, productiva con esputo herrumbroso y dolor torácico. Luego, ¿cuál va a ser su diagnóstico del Streptococcus pneumoniae? Pues nosotros al hacer una tinción de Gram, pues vamos a ver diplococos gram positivos, como hace rato que les mencioné, que son dos cocos y que pues obviamente se le llama diplococos. Luego vamos a hablar sobre un agar sangre, lo vamos a poner y va a tener obviamente una una alfa hemólisis, y entonces al ver que es una alfa hemólisis, pues entonces es nuestro diagnóstico correcto de Streptococcus pneumoniae. Y luego hay otro diagnóstico en el que tenemos un agar sangre y nosotros colonizamos lo que es la bacteria. Agarramos el exudado y le ponemos el hisopo, lo arrastramos en toda nuestra placa bacteriana, nuestra placa de Petri, y nosotros ponemos un concentrado, un disco que se le llama optoquinina. Si no crece allí es que significa que no, significa que sí es Streptococcus pneumoniae. Pero si sobrepasa, o sea, crece todavía en esta zona, significa que sí, que no es Streptococcus pneumoniae, es otra bacteria, porque el Streptococcus pneumoniae es altamente sensible a la aptoquinina. Entonces, si es sensible, obviamente va a presentar pues esta parte de respeto. Es decir, que pues obviamente aquí se murió la bacteria y no hay crecimiento bacteriano por el disco de aptoquinina. Y luego tenemos la solubilidad en la bilis. Los que tienen la estrellita es porque son importantes. Es como diferencial, pues, porque el Streptococcus pneumoniae es el único que tiene la sensibilidad a la aptoquinina, al disco de aptoquinina. Entonces es lo que llegan a preguntar en el examen. O sea, lo más diferencial, porque hay varias bacterias que se parecen, pero pues lo más diferencial, pues es lo que más pregunta. También la de solubilidad en bilis es otro que llegan a preguntar y que es otro tipo de estudio para saber el diagnóstico de Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo se hace la solubilidad en bilis? Pues se va a mezclar en una gota de bilis con una suspensión de bacterias y entonces la bilis se disuelve con Streptococcus pneumoniae, por lo que la tinción de Gram no va a aparecer. Y luego tenemos también la detección del antígeno en la orina, también es otro tipo de diagnóstico. Y luego el tratamiento de primera elección va a ser ceftriaxona, y luego tenemos las penicilinas, obviamente si es sensible, y vancomicina en caso de haber resistencia en tanto penicilinas u a otros antibióticos. ¿Y cómo vamos a prevenir este, este Streptococcus pneumoniae? Va a ser mediante la vacunación antineumocócica conjugada, que va a ser en niños, y la polisacárida 23 valente en adultos. En este caso se muestra en el esquema de vacunación, en el caso de los niños, la primera pues se va a dar a los 2 meses, luego la segunda a los 4 meses y la de refuerzo va a ser a los 12 meses. Y la neumocócica polisacárida, que ya esta se da en el adulto mayor, va a ser única a partir de los 65 años de edad. Pero las personas que tengan factores de riesgo, su dosis inicial va a ser entre los 60 y 64 años de edad y se va a volver a revacunar esta persona 5 años después de la dosis inicial. Es por eso que es importante estos tres tipos de bacterias que acabo de mencionar, porque pues son muy importantes en la práctica clínica. Y si ustedes ya se dieron cuenta, pues en su Streptococcus pyogenes ya les de mi historia, y pues hay varios que tienen mi misma historia. Es más, hasta hay casos más peores sobre este tipo de bacteria. En el caso de
Streptococcus pneumoniae, hasta en el esquema de vacunación está. Y sí, hay casos en el hospital. Mm, y Staphylococcus aureus casi no lo hay, pero pues sí se llega a ver un poco. Eso se da más en hospitales, ya como algo muy extremo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy.